En este ejemplo vamos a determinar también el flujo magnético que atraviesa cada una de las caras de esta geometría. Entonces, esta geometría tiene 5 caras: A, B, C, D y E. A es la cara que tenemos aquí, que está sobre el plano YZ a una distancia de 70 centímetros. La cara B es la que está sobre el plano YZ a una distancia de 0 centímetros, está exactamente sobre el plano, es decir, la cara C es la que está posterior en la parte de atrás, justamente colocada en el plano ZX. La cara D es la que está justamente colocada sobre el plano XY, y la cara E, que es la cara que está inclinada, si lo podemos ver, esta sería su inclinación de esta cara. Entonces se nos pide encontrar el flujo magnético por cada una de las caras cuando el campo magnético que está atravesando ese volumen está dado por B igual a 0.002I más 0.003J teslas. Bien, entonces lo primero que debemos definir es cómo encontrar el flujo magnético en cada una de las caras. Hay que recordar siempre nuestra ecuación de Gauss, que nos dice que la integral de superficie cerrada del flujo magnético por el vector normal de la diferencial de área es igual a 0. Es decir, todo el flujo que existe a través de todas las caras debe ser igual que 0. Entonces, como lo hemos hecho en videos anteriores, vamos a definir primero cara por cara. Es decir, yo voy a tener el flujo magnético en la cara A más el flujo magnético en la cara B más el flujo magnético en la cara C más el flujo magnético en la cara D más el flujo magnético en la cara E. Esta debe ser igual que 0. Entonces, resolviendo cada uno por partes, vamos a tener primero que el flujo magnético de B por A se va a referenciar en esta cara. Pero en esta cara, ¿cuál va a ser nuestro vector normal a la superficie? Entonces este vector yo lo puedo definir hacia acá. Mi vector normal N saliendo sobre esa cara, y el vector N, si nos damos cuenta, es exactamente el mismo que el vector que va sobre la componente X. Es decir, mi vector normal en A va a ser igual al vector I. Para B, el vector normal lo ponemos hacia afuera. Acuérdense que estamos seleccionando los vectores normales hacia afuera del volumen. Entonces, el vector normal en la cara B va a ser igual a menos I, porque estamos yendo en el eje contrario de X. Esto va a ser menos I. En C, el vector normal en C va a estar definido como el vector que yo tengo de esta cara hacia esta dirección, ¿sí? Hacia la parte de afuera de la cara. Entonces este vector va en el sentido contrario de las Y, por lo tanto este valor va a ser de menos J. En D el vector normal lo voy a definir hacia abajo, y ese vector normal en la componente D pues va a ser igual a menos Z, y menos Z yo lo defino como menos K. Ahora, para la cara E yo debo definir un vector normal hacia esta cara. Aquí, si nos damos cuenta, ya no es tan sencillo definir el vector normal que vamos a tener en esta cara. Bien, ¿quién es este vector? Este vector, vamos a ponerlo con otro colorcito para identificarlo. Es el vector que se genera con la sumatoria del vector que yo tengo aquí más el vector que yo tengo acá. Entonces la sumatoria de ese vector es que me va a dar el vector que sale normal hacia esa superficie, ¿sí? En este caso, ¿quién es ese vector? Pues es 50 centímetros en la dirección Y, es decir, 0.5 metros J, y 70 centímetros en la dirección Z, es decir, 0.7 metros en la dirección K. Entonces este vector es
0.5 en la dirección J más 0.7 en la dirección K. Pero el vector que yo necesito pues es un vector unitario. Entonces, de esta expresión yo tengo que mi vector unitario NE pues va a ser igual a 0.5 J más 0.7 K entre la norma del vector, es decir, 0.5 al cuadrado más 0.7 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el vector normal que yo voy a utilizar para esta cara. Entonces, vayamos por inicio. Yo tengo que el flujo magnético en la cara A va a ser igual a la integral de superficie. En este caso, repito, ya no es una superficie cerrada, porque solamente lo estoy haciendo sobre esta cara, de el valor de mi campo magnético, que es este que tenemos acá, que es de 0.002 en la dirección I, más 0.003 en la dirección J, multiplicado por mi vector I, en este caso, por la diferencial de área. Entonces, haciendo el producto punto, yo tengo que esto es I.002I producto punto por I es 1, 0.003J producto punto por I es 0. Entonces solamente me va a quedar esta componente y esto es igual a 0.002 integral del área, diferencial de área, y esto va a ser igual a 0.002 y la integral de la diferencial de área pues simplemente es el área de este triángulo, que sería base por altura, sobre 2, es decir, 0.5 por 0.7 sobre 2. Y esto es igual a 3.5 por 10 a la menos 4 Webers. ¿Sí? Bien, para el caso del flujo magnético en la cara B, podemos observar que el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos todo esto igual. Lo que cambia es mi vector unitario en la cara B. Entonces, sustituyendo todos los valores que tenemos aquí, simplemente multiplicamos por menos 1. Entonces, esto va a ser igual a menos 3.5 por 10 a la menos 4 Webers. En el caso de la cara C, tenemos que el flujo magnético en C va a ser igual nuevamente a este vector, pero por menos J. Y en este caso, el que tenemos aquí va a ser este valor. Entonces, yo lo voy a tener de la siguiente manera. Integral de superficie de 0.002 y más 0.003 J por este vector, que es producto punto J, diferencial de área. Entonces, este valor, este por este me da 0, este por este me da 1, multiplicado por este signo negativo me da menos 1. Por la diferencial de área. ¿Quién es esa diferencial de área? Pues es simplemente el área que yo tengo, que es base, que es de 130 centímetros, o 1.3 metros, por 0.7 metros. Entonces, esto me da un valor de menos 0.03 por 1.3 por 0.7. Y esto es igual a menos 2.73 por 10 a la menos 3 Webers. Ahora, en D, el flujo magnético en D nuevamente va a ser la integral de superficie de el valor de mi campo magnético, que ya está definido, por el vector unitario en D. Y mi vector unitario en D es menos K diferencial de área. Entonces aquí tengo que I producto punto por K es 0, más J producto punto K
es 0, entonces multiplicado por lo que yo quiera, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el flujo que yo tengo aquí? Pues el flujo yo tendría que hacerlo resolviendo la integral, diciendo esto, multiplicando por mi vector unitario en cuanto a producto punto. Sin embargo, nuevamente para simplificar las cosas, como son 5 caras y yo ya calculé 4, simplemente voy a despejar la que yo tengo aquí. Si se dan cuenta, este valor y este valor se hacen 0. Este valor es 0 por default. Entonces, para que se cumpla la regla de que la sumatoria de todos los flujos en las 5 caras que yo tengo aquí, entonces yo tengo que este se anula con este se anula solito. Entonces mi flujo magnético en la cara E debe ser un valor exactamente igual a este, pero con signo contrario. Este es de 2.73 por 10 a menos 3 Webers. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar que ya la sumatoria de todas las caras nos da 0. Y el flujo magnético total nos debe de dar siempre 0 cuando yo estoy utilizando un volumen totalmente cerrado. Entonces, resolver esto nos debe dar exactamente lo mismo que esto. Sin embargo, ya que tenemos las otras variables encontradas, pues simplemente despejamos el valor que nos faltaba para encontrar el flujo en la cara E.